Bienvenidos, estimados oyentes, al podcast Mente Clara, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR. Les saluda Carlos González. Hoy vamos a tratar el tema superando las dolencias mentales y emocionales. Hay mucha gente que sufre por ansiedad, depresión, ira, resentimiento, conmiseración, temor, etc. Y hoy queremos hablar sobre esos padecimientos terribles y una alternativa que considero muy buena para superarlos. Esa alternativa se llama Neuróticos Anónimos. Por eso hoy invité a Luis y Miguel, dos miembros de esa hermandad, para que nos compartan sobre cómo funciona y sus experiencias en ella. Bienvenidos, Luis y Miguel. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por haberla aceptado. Y entonces, bueno, entremos de una vez en materia. Iniciemos preguntando primero, ¿qué es un neurótico? ¿Qué es la neurosis? Bueno, un neurótico es una persona que realmente tiene dificultades emocionales, ¿verdad? Que le impiden poder tener una vida normal, por decirlo así. Sus emociones están enfermas, están afectadas, ¿verdad? En mi caso personal, me empecé a dar cuenta que era neurótico cuando quería imponer mi voluntad siempre a las demás personas, cuando me di cuenta que mis defectos de carácter estaban desbordados, ¿verdad? Cuando me di cuenta que la ira era totalmente de locos, ¿verdad? Realmente para mí, todo esto me llegué a dar cuenta, ¿verdad? Hasta que realmente conocí un programa, ¿verdad? Como es Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Buenas noches de nuevo. Y sí, ¿verdad? Como lo dice el compañero Miguel, bueno, la persona que es, pues, neurótica como yo, ¿verdad? Es una persona que tiene sus dificultades emocionales, ¿verdad? Y lo veo así personalmente, ciertas características que tenemos los que somos neuróticos. Bueno, una de ellas es que no aceptamos órdenes de nadie. Digamos, es eso que tal vez cuando una persona nos dice qué hacer, ¿verdad? O qué tenemos que hacer o qué deberíamos de hacer, tal vez en el trabajo o en ciertas situaciones, ¿verdad? De la vida, pues no lo aceptamos y ya, pues hacemos un problema de estas cosas sencillas que para una persona que esté, pues sana o emocionalmente estable, y nada más pues aceptaría una orden, ¿verdad? Bueno, aparte de esto también es que tendemos a ser exigentes en el sentido de que las cosas se deben de hacer como yo lo quiera, ¿verdad? Como yo lo quiera, como yo lo diga y como yo quisiera que se haga. Esa es otra característica, ¿verdad? Luego, una que es muy importante, la veo yo, es el culpar a los demás, ¿verdad? De las cosas que tal vez o nos salgan mal o que no pasaron como quería, por hablar de mí, ¿verdad? Como yo quería que pasaran. También el abusar de las personas. Luego puede ser también el hecho de llegar y tender a manipular, ¿verdad? Manipular ciertas cosas, situaciones, para que salgan a como a mí me gustan, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué más puedo decirte? También, bueno, que somos fríos y calculadores, o sea, fríos en el sentido como de ser apático, ¿verdad? Apático ante ciertas situaciones a las cuales no tendemos como a tener ciertas reacciones o la empatía, ¿verdad? Que debería tener una persona sana. Y calculador en el sentido de que nunca, pues queremos perder, solamente es el hecho de llegar y pues ese ganar y ganar sin importar las consecuencias que vaya a tener ese hecho, ¿verdad? Para las demás personas. Eso sería como el concepto que te podría dar así como un poco resumido de lo que es una persona neurótica. Quería agregar algo sobre lo mismo, ¿verdad? Que es un neurótico. Es una persona en la cual sus emociones interfieren, ¿verdad? En la vida diaria. En otras palabras, un neurótico es una persona con dolencias emocionales, ¿verdad? Y todo esto es a causa del egocentrismo, ¿verdad? En mi caso personal se me hizo muy difícil entender esto, ¿verdad? Como que egoísta, si yo me ofrezco a todas las personas y paso más bien dándolo hasta lo que no tengo. Y
hasta que pude comprender que ese egocentrismo es llamado ego, ¿verdad? Que significa yo, ¿verdad? El estar solamente pensando en mí, en mí, en mí, ¿no? El no tener espacio para pensar en los demás, ¿verdad? No tener ese don que para mí se llama amor, ¿verdad? Que solamente me puede dar un poder superior Dios como yo lo consigo, ¿verdad? Pero sí, realmente un neurótico es una persona con problemas emocionales, ¿verdad? Que realmente le interfieren en su vida diaria, ¿verdad? Como comenté ahorita, en otras palabras, un neurótico es una persona con dolencias emocionales, ¿verdad? Sí, la palabra neurótico puede sonar como muy grosera, muy estigmatizante, ¿verdad? Pero sin embargo, por la definición que ustedes dan, hay muchísima gente que padece de neurosis, que tiene esa alteración a nivel emocional y que le impide tener una vida plena, una vida feliz. Como decía al principio, hay muchísima gente con una serie de dolencias a nivel emocional y pues viven verdaderas tragedias y pues a veces no son conscientes de su problema. Otras veces sí son conscientes, pero no saben, ¿verdad?, a dónde ir, quién les puede ayudar. Sin embargo, existe esta alternativa de neuróticos anónimos, que personalmente pues me parece una muy buena opción. Conozco de su forma de trabajar, de su filosofía, que se basa en los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que esta hermandad ha adaptado, que son 12 acciones que se le piden a la persona que entra a formar parte de la hermandad para poder sanar, para poder entonces salir adelante con la neurosis. Pero, bueno, ustedes son los expertos más bien. ¿Qué es Neuróticos Anónimos y cómo funciona? Para entrar tal vez un poquito en esto sobre lo que es la agrupación, ¿verdad?, de Neuróticos Anónimos, eh, y me gustaría como tal vez entrar un poquito en esta definición de neurótico, ¿verdad? Porque así como se lo decía anteriormente, para muchos, y me incluyo, antes de llegar al grupo, esa definición o al llegar a escuchar esa palabra neurótico, yo decía, hijo de pucha. Una persona pues neurótica es una persona que ya no está en sus cinco sentidos, por así decirlo. En mi mente estaba ese pensamiento o esa creencia de que una persona neurótica ya era como decir una persona que ya no tenía pues algún tipo de sanidad mental, ¿verdad? Y al llegar al grupo, por así decirlo, yo llego y voy con ese miedo y con ese juicio también, ¿verdad? Ante lo que era una agrupación de neuróticos anónimos. ¿Por qué? Porque yo decía, aquí solo me voy a encontrar locos. Locos, pero en ese sentido, como con camisas de fuerza, personas que tal vez llegan y no pueden sostener una conversación con ninguna persona. Y pues bueno, al llegar a la agrupación, ¿verdad? Me voy dando cuenta de que no era nada, ni siquiera de lo que llevaba en mente, ¿verdad? Sino que llego y, como lo dice su nombre, ¿verdad? Neuróticos Anónimos, bueno, es una agrupación, ¿verdad? Anónima que viene eh, del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que, bueno, ¿en qué consiste más o menos? Como lo decía Carlos anteriormente, es un programa de recuperación, ¿verdad? Para todos los que tenemos dolencias mentales y emocionales, que consiste en los 12 pasos y las 12 tradiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, el día que llego por primera vez a la agrupación, pues llego con ese temor, ¿verdad? Con esa incertidumbre de saber qué es, porque antes de eso, pues había probado muchos otros métodos para llegar y tener, pues esa búsqueda, ¿verdad? O el hallar esa tranquilidad que había perdido mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, llego como ingenuo, ¿verdad? Y ya cuando empiezo a escuchar a los compañeros, me da como esa esperanza, ¿verdad? Como esa fe
de llegar y saber que estoy en el lugar adecuado para mí. ¿Por qué? Porque habían otros lugares donde yo llegaba y expresaba lo que sentía, cómo me sentía, de lo que estaba pasando, de las cosas que hacía, y las demás personas, ¿verdad? Personas fuera del grupo no llegaban ni siquiera a entenderme, no llegaban ni siquiera pues a llegar y decir, mira, a mí me había pasado esto. Y todavía yo desconfiado, ese día que llego a este grupo, lo que hago es llegar y empezar a escuchar a los demás compañeros que están ahí, empezar a escucharlos contar sus experiencias de cómo llegaron y cómo a través de estos 12 pasos y 12 tradiciones su vida ha empezado a mejorar, han empezado a cambiar. Y para mí la sorpresa es de llegar y darme cuenta que con unos 4 compañeros, me acuerdo bien, empiezo a identificarme, a decir, hijo de pucha, bueno, con la primera persona que habló, yo dije, mira, esto que está diciendo a mí me ha pasado, pero todavía vean compañeros que tenía ese pensamiento de llegar y decir, seguro es que la persona que me llevó ahí les dijo lo que a mí me pasaba y claro, y me están haciendo algún tipo de trampa o algo como para que yo me quedara ahí. De cuando llego y veo que son dos, que son tres y una cuarta persona dicen cosas diferentes y que las 4 personas me han pasado cosas muy similares, llego y tengo esa identificación y yo dije, hijo de pucha, en ese lugar entienden lo que a mí me está pasando y si ahora yo veo a estas personas que están bien, ese es el lugar a donde debo de estar. Y entonces fue ahí donde esa primera reunión, yo venía como impactado, ¿verdad? Impactado en el sentido de llegar y saber y darme cuenta que vean más personas con las mismas dolencias que yo. Entonces me dio como decir esa primera esperanza, la esperanza de llegar y pues encontrar una agrupación de personas, valga la redundancia, ¿verdad? Con las mismas dolencias que había pasado yo. Y entonces ahí yo dije, bueno, ya había probado ciertos otros métodos que no me habían funcionado, que habían sido momentáneos, pero luego pues volví a recaer, por así decirlo. Y fue así como llegué y empecé a ir una segunda, tercera, cuarta reunión, ¿verdad? Y ahí fue donde ya me llama la atención el programa y empiezo a trabajarlo a través de los pasos, ¿verdad? A donde lo que hacen estos pasos es pues primero aceptar, ¿verdad? Aceptar bueno, admitir, ¿verdad? Primeramente, luego aceptar que se tiene un problema para luego ir ya empezando a confiar nuestra vida y voluntad al cuidado de algo superior a nosotros, ¿verdad? Que lo llamamos el poder superior, Dios en mi caso. Y luego de ahí, bueno, pues se sigue en los pasos con un inventario y para no hacerlo tan extenso, ¿verdad? Ahí se sigue trabajando hasta pues llegar a una recuperación. Recuperación que solo se logra estando trabajando el programa. Pero en mi caso personal, puedo decir que realmente sí es un programa que me ha funcionado y que gracias al poder superior que me llevó ahí, puedo llegar y hablar con mucha fe de que sí funciona mientras el programa se trabaje. ¿Se trabaje cómo? Bueno, pues asistiendo a las reuniones, haciendo el uso de la tribuna, apadrinándome, escribiendo y estando leyendo también la literatura. Eso así, todo en conjunto, es lo que lleva a la recuperación, ¿verdad? Y también, bueno, pues empezar a entender, como lo decía el compañero anteriormente, que el egoísmo y el egocentrismo fueron lo que me llevaron a este grado, ¿verdad? Y también que ahí era donde le quitaba pues esos méritos
a Dios, ¿verdad? Por querer jugar de que yo era Dios. Más o menos por ahí va lo que le puedo decir ahorita, Carlos. Ahora bien, mencionaste apadrinarse. ¿Qué es apadrinarse? En mi caso, bueno, yo escuchaba también esa palabra, ¿qué será padrinarme? Yo decía, pucha, ¿qué será? Bueno, pues la palabra o el término de apadrinamiento es, para decirlo así fácil, lo hace uno con una persona, en mi caso lo hice así, para contarlo personalmente, lo hice con una persona con la cual me identifiqué a la hora de escuchar la experiencia de esta persona. ¿Qué fue la experiencia de la persona? Cuando él me empieza a contar las cosas que le han pasado, pues en el pasar de su vida, empiezo y siento esa identificación con lo que él ha pasado. Y es una persona que tiene más programa que yo. ¿A qué voy con que tiene más programa? Bueno, es una persona que ha llevado un poco más de tiempo en el programa, por la cual ha adquirido más conocimiento y un poco más de espiritualidad. Entonces, esta persona sabe, por así decirlo, el cómo ha podido lidiar con las cosas que le estaban costando en su momento. Entonces, al esta persona tener más conocimiento, ¿verdad? Me va a ayudar a mí a poder combatir o luchar contra esas cosas que me están costando a mí. En mi caso, llámese ciertos defectos de carácter que tengo o ciertas emociones que en veces me ganan, ¿verdad? Puedo hablar, en mi caso personal, muchas veces de los temores. También puedo hablarle de el ser avaro. Puedo mencionarle también lo que es la lujuria. Eso como para mencionar solamente estos tres, ¿verdad? Porque tengo muchos más defectos. Pero esa persona, al apadrinarme, eh, le llego y le comento sobre estas cosas en las cuales me identifico con él. Y él lo que hace es sugerirme cómo poder empezar a lidiar con esto para librarme de estas cosas que me atormentan. Eso como en cierta parte, porque por otra parte también, cuando tengo alguna situación que me está desestabilizando emocionalmente, que la emoción me gana, puedo recurrir a esa persona y contarle la situación. Mira, me está sucediendo esto y esto. Entonces, bueno, la persona que lleva el apadrinamiento muy amorosamente te escucha y lo que hace es que te sugiere. Y cuando digo la palabra sugiere, es porque nosotros lo que usamos o lo que hacemos es sugerir, ¿verdad? ¿Por qué la sugerencia? Porque la sugerencia queda en mí como ahijado si la quiero tomar y hacerla o no. Entonces, el padrino me sugiere lo que puedo hacer para lidiar con esta situación que me está agobiando en ese momento. Y en ese aspecto, bueno, al llegar y tomar esta sugerencia, trabajarla como debe de ser, y muy importante, el ser obediente a la sugerencia es lo que me va a llevar a poder eh, lidiar, ¿verdad? Lidiar con esta situación o con esta emoción que me esté atormentando en el momento. Podríamos entonces decir que el padrino o madrina, porque hay mujeres también en Neuróticos Anónimos, es un guía que yo elijo en la misma hermandad, un guía en mi proceso de recuperación, a que me va a ayudar con la práctica del programa y también va a ser un apoyo en los momentos de debilidad, en los momentos en que yo me sienta confundido, en los momentos en que yo no sepa qué hacer, en que, bueno, necesito un apoyo, entonces cuento con ese padrino o madrina, ¿correcto? Correcto, exactamente. De hecho que sí, se me olvidaba mencionar, así como usted lo dice, en este caso, bueno,
para muchas situaciones, bueno, se cuenta con padrino y madrina, ¿verdad? Así como usted lo dice. Para muchas situaciones, ¿verdad? Es mejor el hecho de que una mujer amadrine las cosas con su madrina, ¿verdad? Porque hay ciertos temillas que son un poco más delicados, ¿verdad? Y que podría darse tal vez como para algún tipo de confusión o alguna situación. Entonces, para ciertas cositas sí es mejor el hecho de llegar y tener pues su padrino para ciertas cosas y su madrina para otras. Ahora, también está el hecho de que no necesariamente tenemos que tener solo un padrino, podemos tener dos o tres, ¿verdad? Dependiendo las personas con las cuales me identifico para poder llegar y sacar esas cosas. Pueden ser dos, pueden ser tres, como te digo, y aparte de eso tampoco puede ser así como que si es hombre, van a ser solo hombres. Puede ser también mujer, pero sí en ciertas cosas es mejor o se sugiere el hecho de que lo hagas ese apadrinamiento con tu padrino si eres hombre, ¿verdad? O con tu madrina si eres mujer, dependiendo del caso que vayas a exponer, ¿verdad? O la situación que tengas. Por supuesto, ¿verdad? Por un tema de comprensión, pues es mejor buscar a alguien del mismo sexo, aunque también hay ciertas cosas que, por ejemplo, un hombre necesita conocer el punto de vista femenino y entonces, pues, lo ideal es hablar con una mujer. Me encontré una definición de neuróticos anónimos en uno de sus libros, porque Neuróticos Anónimos también cuenta con su propia literatura. Se las voy a leer. Neuróticos Anónimos es una comunidad formada por hombres y mujeres que comparten entre sí sus experiencias, fortalezas y esperanzas, para poder resolver sus problemas comunes, rehabilitándose de las dolencias emocionales. Para considerarse miembro de esta comunidad basta considerarse un neurótico, o sea, con perturbaciones emocionales teniendo el sincero deseo de sanar. En NA no se pagan derechos ni cuotas. Los gastos provenientes del funcionamiento de la comunidad son pagos con el dinero de las contribuciones voluntarias de los miembros de nuestra comunidad. No estamos aliados a ninguna secta, religión, organismo, institución o partido político. No deseamos entrar en ninguna controversia, ni nos oponemos ni combatimos ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, auxiliar a otros que necesiten nuestra ayuda y encontrar una vida feliz, sana y libre de las angustias que dan las dolencias emocionales. Bueno, me gusta muchísimo el hecho de que pues sean tan neutrales. Entonces, están abiertos para todo el mundo. Es gratis, nada más se mantienen con sus propias contribuciones. Bueno, hablan de la recuperación a nivel personal y el auxilio a otros, pero eso es parte también de su propia recuperación, porque están hablando mucho acerca del tema del egocentrismo y precisamente el ayudar a otras personas va a ayudar a romper con ese egocentrismo y a ese proceso de sanación por lo que entiendo. Bueno, también ahora me refería a Neuróticos Anónimos como NA. Sin embargo, para diferenciarse de otra hermandad que se llama Narcóticos Anónimos, usan las mismas siglas, sí, pero nada más que en lugar de utilizar un punto, utilizan una barra inclinada. Entonces hago la aclaración para que cuando nos refiramos a NA, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de neuróticos anónimos. Bueno, Mille, a ver, síguenos contando más sobre neuróticos anónimos y cómo funciona. Bueno, primero que nada quiero contar que Neuróticos Anónimos se fundó el 3 de febrero de 1964, ¿verdad? En Washington, D.C. por el fundador Grover Boston, ¿verdad? Y como usted leyó, Carlitos, ahora el enunciadora, eh, que para mí esa es la mejor forma de decir que es Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Y voy a repetir un par de párrafos más que dice: Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias
porque como todos sabemos, bueno, los que hemos pasado por esta enfermedad, es una enfermedad sumamente dolorosa, ¿verdad? Entonces dice rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales, ¿verdad? Que es una tortura, ¿verdad? Y sí que nuestro objetivo primordial es recuperarnos y auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Y hay como dice aquí, era que solamente el único requisito es, para ser miembro de esta asociación basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, ¿verdad? Y me marca aquí entre paréntesis neurosis, ¿verdad? Teniendo el sincero deseo de sanar, ¿verdad? Es un neuróticos anónimos, ¿verdad? Ese es el enunciado de neuróticos anónimos, ¿ah? Y también ahora yo puedo decir que qué es NA, ¿verdad? Como dijo Carlitos, muy importante, ¿verdad? Saber que lleva una barra inclinada en medio, ¿verdad? De las dos letras, que es la que identifica neuróticos anónimos, ¿verdad? Bueno, NA es un programa donde todos son bienvenidos, ¿verdad? Eso es algo que a mí me encantó, ¿verdad? NA es un programa espiritual, ¿verdad? Es un programa con un único propósito, que es ayudar a las personas perturbadas emocionalmente a recuperarse, ¿verdad? De su enfermedad y también nos ayuda a mantener su recuperación, ¿verdad? Esos neuróticos anónimos también, ¿verdad? Esto es sanidad. Igualmente es un programa espiritual, no religioso, que eso es muy importante aclararlo, ¿verdad? Es un programa espiritual, no es un programa religioso, ¿verdad? Lo que significa que no está basado en ninguna religión y no enseña ninguna doctrina, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? No es un programa religioso, ¿verdad? Es un programa espiritual, ¿verdad? Luego, otra cosa que también quiero referirme, ¿verdad? Y que para mí fue muy importante, ¿verdad? Es el saber que a Neuróticos Anónimos pueden asistir ateos, agnósticos, personas de todas las religiones y personas sin fe, ¿verdad? El único propósito de NA es tener el deseo de recuperarse, ¿verdad? Como lo leímos en el enunciado, ¿verdad? En el enunciado de Neuróticos Anónimos, ¿sí? Y ayudarnos a sentirnos bien y a mantener nuestra recuperación, ¿sí? Ahora, NA, Neuróticos Anónimos se apoyan los 12 pasos sugeridos, ¿verdad? Se apoyan los 12 pasos sugeridos para la recuperación individual, ¿verdad? Y las 12 tradiciones, que son una guía, ¿verdad? Una guía para el individuo, ¿verdad? Y los 12 conceptos del servicio mundial, ¿verdad? Que son de AA, Alcohólicos Anónimos. Es una referencia, un agradecimiento a Alcohólicos Anónimos, que fue el que nos cedió los derechos, ¿verdad? De poder tener su literatura, ¿verdad? Por decirlo así, trabajar más en el sentido de los problemas emocionales, ¿verdad? Luego, también Carlos y Luis, también puedo decir que Neuróticos Anónimos es un programa realmente donde encontré una familia que habla el mismo idioma, ¿verdad? Es un programa maravilloso, realmente. Si hay algo que me ha bendecido Dios, ¿verdad? Mi poder superior ha sido ser parte de esa agrupación, ¿verdad? Les puedo decir que Neuróticos Anónimos eh, realmente ha hecho un cambio muy grande en mi vida, ¿verdad? A pesar de ser una persona tan llena de efectos negativos, una persona de vivir siempre en modo negativo, una persona súper rebelde, una persona con un ego enorme, ¿verdad? Prepotente, orgullosa, manipuladora, con una soberbia, bueno, que solo en mi universo propio cabía, ¿verdad? Saber qué bonito es realmente llegar a un programa que realmente el método de recuperación es a través de la identificación, ¿verdad? También es uno de los puntos que me lleva a la recuperación, la identificación, ¿verdad? Como comentó el compañero Luis, ¿verdad? Yo me identifico con un compañero, ¿verdad? Y a mí se me ponen, hasta que se me paran los pelos, como decimos aquí, ¿verdad? ¿En qué sentido? Fue pucha. Eso para mí fue como un gran alivio, quitarme ese saco de encima, ese peso de encima, porque a mí la enfermedad me decía que solamente yo padecía esto, ¿no? Y yo llegué a Neuróticos Anónimos y cuando escuché personas que eran como si estuvieran describiendo mi propia vida, Carlos y Luis, para mí eso fue maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era un tormento enorme en mi vida, ¿ya? Yo decía que esto era una enfermedad que solamente yo la tenía. Y
Es impresionante cuando Neuróticos Anónimos me dice a mí que hablemos que el 95% de la población mundial padecen, padecen algún problema emocional, ¿verdad? Algún disturbio emocional, algún problema que los afecte, ¿verdad? Tantas cosas que hay, ¿verdad? Como la ira, como la lujuria, todo ese montón de defectos que realmente yo los practiqué durante mucho tiempo, ¿verdad? Y los convertí en neurosis, ¿verdad? Los desbordé. Pero sí, prácticamente Neuróticos Anónimos, es esto, ¿verdad? Es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su experiencia, fortaleza y esperanza, ¿verdad? Para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Qué bonito cuando me dice esperanza, ¿verdad? A mí se me gustaría ser muy claro y lamentablemente tengo que decirlo, ¿verdad? Para que hablar con la verdad. Eh, Hace poco estaba leyendo un artículo que, hay personas que han venido neuróticos anónimos, pero realmente la mayoría se van, ¿verdad? Y no solamente neuróticos anónimos, sino realmente a los grupos de 12 pasos, ¿verdad? Se van porque realmente no se dan la oportunidad, no se dan la oportunidad y a mí me gustaría decirle, ¿verdad? Que todo esto que desglosamos aquí, lo que significa neuróticos anónimos, realmente es algo maravilloso, ¿verdad? Por eso realmente nos dice el programa que no nos hagamos criterios, ¿verdad? Sobre la primera reunión, ¿verdad? Que realmente volvamos a más reuniones, ¿verdad? Que todas las reuniones son diferentes, todas las reuniones hay cosas diferentes, hay coordinadores diferentes, hay estudios de literatura diferentes, ¿verdad? Entonces, que no nos hagamos un criterio sobre la primera reunión, ¿verdad? Sí me gustaría, sugeridamente, invitarlos, ¿verdad? A hacer la oportunidad, ¿verdad? A hacer la oportunidad y a conocer todo esto que desglosamos, que realmente es lo que es Neuróticos Anónimos. Sí, claro, mucha gente se va porque seguramente quiere una solución fácil y este programa pues requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere compromiso, requiere disposición, que es una palabra que he visto que utilizan mucho. Prefieren buscar otra alternativa, tal vez como los medicamentos. Ahora estaba escuchando a una persona también de una hermandad de 12 pasos hablar de eso. Ella trabaja en el sector salud y decía que mucha gente está buscando tranquilizantes y pues puede ser que haya gente que lo necesite, por lo menos por un tiempo, pero lo ideal es resolver el problema de raíz, que es lo que hacen Neuróticos Anónimos, pero eso requiere trabajo, requiere compromiso, que muchas personas veo que no quieren hacer, ¿verdad? Quieren el beneficio, pero no quieren el sacrificio. Puede ser también que les moleste cosas como lo que ahora se mencionó acerca del egocentrismo. Que digan, pero ¿cómo? ¿Qué se refieren? Pero como bien decías ahora, pues eso hay que estudiarlo más, ¿verdad? No hay que quedarse con la primera impresión, eso hay que analizarlo con profundidad para poder entenderlo a cabalidad. Ahora estabas comentando algo de tu experiencia. Ahora yo les preguntaría, ¿cómo les ha ayudado NA? Me compartan un poco de todo ese sufrimiento que pasaron y qué encontraron en NA. Con esto de el medicamento, bueno, es un tema, así como usted lo mencionaba, que lo veo personalmente en el sentido de que mucha gente lo que hace con estos medicamentos es pues tapar que, bueno, tapar la enfermedad. Y esto, como lo decías anteriormente, pues sí, es una enfermedad, pero hay que descubrirla y llegar a su raíz. Pero a mí me lo explicaban, de hecho que este padrino me lo explicaba así: Luis, a usted ahorita vea lo que está llegando como si fuera una cebolla. Entonces él me decía, para llegar a donde está, por así decirlo, el centro de esa cebolla, tenemos que llegar y empezar a pelarla y empezar a ir quitando capitas, hasta llegar al centro de esa cebolla, que es donde va a estar su enfermedad. Pero ¿cómo se obtiene eso? Pues conociéndose, empezando a conocerse, usted mismo, trabajando el programa. Hasta cierto punto, ¿verdad? En esos momentos, pues sí estaba consumiendo tranquilizantes, ¿verdad?
esos tranquilizantes que me mandaban, pero yo cuando estuve tomando estos medicamentos, yo no me sentía, como decir así, pucha, sonará raro, pero normal. ¿Por qué no me sentía normal? Porque recuerdo que al tomar los medicamentos, pues pasaba como muy tranquilo, como muy sereno. Voy a decirlo así, pasaba dopado por la medicina, ¿verdad? Que tomaba en ese momento. Y de ahí, pues ya empezando a trabajar en el grupo, pues lo que me doy cuenta es que estos medicamentos lo que hacen es pues tapar la enfermedad, pero de ahí, ¿qué iba a suceder? ¿O qué estaba pasando? Ahí la estoy tapando y tapando, pero la enfermedad, por otro lado, sigue creciendo, porque yo lo que estoy haciendo es como tratar de mantenerla dormida, y como la enfermedad, por otro lado, en mí seguía creciendo. ¿Qué pasaba? De que ya entonces llegaba el punto a que la medicina no me hacía. Entonces, ¿qué pasaba? Ok, tenía que brincar a algo un poco más fuerte o aumentar la dosis en el caso mío, ¿verdad? Y fue ahí donde ya, pues entendí que si quería empezar a curarme, tenía que empezar a trabajar el programa. Pero esto no fue como decir de la noche a la mañana. Y es como lo decía el compañero Miguel, que muchas personas llegan al grupo queriendo curarse inmediatamente. Pero, ¿qué entendí? Pucha, si en la edad que tengo pasaron, no sé, tal vez unos 20 o 30 años cultivando esta enfermedad año a año, día a día, mes a mes, ¿cómo iba a pretender que de una a dos o a tres reuniones me iba a curar? Claro, en la desesperación que traía, esperaba eso, pero en la vida no hay nada así como que sea color de rosa o que todo sea sencillo, ¿verdad? Todo lleva un proceso en el cual ahorita de ahí voy cursando. No puedo llegar y decir de que ya estoy curado de la neurosis. Sí puedo decir de que estoy mejor que como llegué. Me conozco mejor que antes. Sé ahora lo que me hace mal, lo que no debo hacer y lo que debo hacer también para poder llegar y tratar de estar mejorando personalmente, ¿verdad? En este campo emocional. Un poquito de la experiencia personal que tuve al llegar a este grupo fue que yo crecí en una familia pues un poco disfuncional en el sentido pues que de ahí no era lo que para muchos es una pues familia sana o normal, tal vez en el sentido de besos, abrazos, cosas así, ¿verdad? Sino iba creciendo pues con agresiones, no tenía pues por así decirlo también el apoyo familiar, ¿verdad? Para muchas cosas. También iba viendo ahí como esos grados de dependencia y codependencia, ¿verdad? Hacia los miembros de mi familia. Y pues ahí empezó casi que todo, ¿verdad? Porque en el metro cuadrado, que es como lo llamamos nosotros, empecé pues a ver ciertas cosas que eran las que me estaban afectando, cosas que me afectaban desde niño y que al pasar los años me siguieron pues afectando al grado ya que bueno, empecé comiendo de más, digamos, tal vez a un punto en donde lo que pasaba era que estaba ya pues lleno, satisfecho y comía un poco más de la cuenta. Y ese por qué comía más de la cuenta. Me acuerdo bien, como si fuera ayer, que yo comía y quedaba con un huequillo, decía yo. Pucha, es que comí y quedaba con un huequillo. Ese huequillo, entonces yo lo que hacía era, pues, ya a pesar de estar lleno, tal vez llegaba y buscaba algo dulce, chocolate, un helado, no sé, algo como para no sentir ese huequillo. Y bueno, eso pasaron los años y ese huequillo ya luego se me fue transformando en lo que fueron
los ataques de ansiedad que sufrí. Esos ataques de ansiedad recuerdo que fue como muy, muy raro la hora o el momento en que empezaron a darme, pues me acuerdo que la vez que me empezó esto, había tenido, por así decirlo, un día normal de trabajo. Llegué a la casa y ya cuando llego y estoy en la casa, estoy acostado y empiezo a sentir esa taquicardia, como el corazón que se me aceleraba como a 1000 por hora. Hijo de pucha, y me asusto. Luego de eso empiezo a sentir las manos frías, frías, y recuerdo bien que no podía enfocarme en lo que estaba haciendo, sino como que no podía prestar o poner atención a lo que trataba o quería hacer en el momento, porque estaba muy, muy acelerado. Y de ahí, no sabía qué era eso, qué era lo que hacía. Yo llegaba, abría la puerta y salía pero como un colibrí. Y por allá donde terminaba tal vez ya de pasarme el ataque de ansiedad, de allá yo llegaba y yo decía, pucha, ¿de dónde vine a parar? Pero lo que hacía era como para llegar y no sentir eso. Recuerdo bien que al ya empezar a sentir eso, pues empecé, tal vez como muchos lo hacen, a buscar ayuda médica. Ok, ¿qué empecé? Entonces yo dije, pucha, bueno, ahí vamos a ver. Exámenes pues de sangre, todo estaba bien. Bueno, luego de eso llegué y busqué, pues así decirlo, ayuda en lo que fue una religión. Y recuerdo bien que la religión me sirvió, pero no era lo que necesitaba en ese momento, porque ¿qué sucedía? Sí, sucedía que iba, me congregaba y luego el otro día estaba igual o estaba peor. Entonces, de ahí no era algo así como que me podía ayudar en ese momento. Luego, pasado el tiempo, ¿verdad? Eso puede ser en cuestión de meses. Empecé pues a tener esos cambios de humor también. Aparte de la ansiedad que ya sentía, tenía esos cambios de humor. ¿Cambios de humor en qué sentido? En el sentido de que tal vez llegaba y salía bien de la casa, por así decirlo, estable, pensaba yo, y tal vez trabajando ya llegaba y había algo, no sé, algún sonido o alguna situación que ya me hacía detonar. Entonces era como ir de 0 a 100 en un segundo. ¿En qué? En el sentido de que me daba mucha cólera, mucha ira, algo que ni siquiera viniera al caso ya me alteraba, algo mínimo, ya me alteraba. Entonces, ya cuando llegaba y pasaba alterado, ya era que empezaba como a tratar de buscar problemas con las demás personas, tratar de solucionar las cosas a golpes. Luego de que pasaba ese episodio de ira, lo que sucedía en mí era que llegaba y me daba una temblorina, empezaba a temblar, me acuerdo bien, me temblaban las piernas, las manos de nuevo, y pum, me venía la ansiedad otra vez. Luego de eso, también me daba mucho cuando pasaba tal vez un día con ira, al día siguiente amanecía y era otro cambio de humor, pero ya entonces no me daba ira, sino lo que me daba era por llorar. Y yo decía, pucha, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque eran cambios muy, muy marcados. Entonces ya lo que sucedía era que me ponía a llorar y peor aún, lloraba sin ninguna razón, ¿verdad? Era nada más que se me venían las lágrimas, empezaba a llorar y llorar y llorar, pero sin alguna razón y empezaba a sentir tristeza. Entonces, después de esto, dije, bueno, voy a hacer un nuevo examen de sangre, pero para ver si es que estoy padeciendo de la tiroides, porque esos cambios no son normales. Y hago los exámenes de sangre, me dan los resultados, llevo a que los revise un médico y la sorpresa fue que me dice que todo está bien. Luego de eso recuerdo que empecé pues a buscar ayuda por otros medios. Ya había probado, bueno, con medicina, pero pucha, los médicos me decían, todo está bien físicamente, usted se encuentra bien. En la religión no digo que no, me ayudó, pero no era lo que necesitaba porque volvía a caer, volvía a sentirme mal, volvía con esos
cambios de humor. Y bueno, luego de eso recuerdo así que ya fue como tal vez el tope o lo que nosotros llamamos el tocar fondo. Fue el hecho de un día haber salido a trabajar normal también. Y me acuerdo que trabajando fue eso como que me puse a llorar nuevamente de la nada. Luego pasé así como muy, pues no puedo decir estable, sino como retraído, la verdad, retraído. Y recuerdo que venía de cierto lugar, ¿verdad? Desplazándome ya hacia la casa. Y en eso empecé a sentir lo que nosotros llamamos un sentimiento así de persecución. ¿Y qué era lo que mi mente estaba imaginando? Que iba a venir un carro por detrás y me iba pues a atropellar, ¿verdad? Entonces yo no sentía como por así decirlo esa paz o esa tranquilidad para manejar, porque venía cada, no sé, 20, 25 metros volviendo a ver para atrás para ver si ese carro que mi mente estaba imaginando pues iba a hacerme daño. Y venía así y recuerdo que al llegar a la casa fue eso que fue a las 2:30 de la tarde. Me acosté y fue como si no hubiera dormido en 3 días. Un sueño, un descanso, pero rotundo, del cual me levanté como a las 8:30 de la noche. No quería así como comer, solo pues llegué, me bañé, me volví a acostar y al otro día en mi pensamiento era, mañana lo que hago es que salgo a hacer un poco de ejercicio y ya, hasta ahí llegó todo esto, ahí queda. Y para mi sorpresa, bueno, al día siguiente me levanto y tardísimo, me levanto como a mediodía. En mi pensamiento estaba el querer correr, pero no tenía como esas ganas, esa voluntad de ni siquiera poder levantarme de la cama. Nada más me acuerdo que, no sé, no tenía interés de nada, solo ahí estaba acostado. Y me acuerdo bien que en ese momento, pues, ya al haberme despertado, estuve solo en la casa, y fue algo tan de repente el hecho de llegar y que se vinieran a mí tres ideas de suicidarme, ¿verdad? Pero eso, tal vez para las personas que han pasado por esas ideas, es como cuando uno se acuerda de algo, porque para mí fueron así como seguidas, una, dos, tres, como si estuviera acordándome de algo. Y fue así como muy fugaz, rápido, y se me disipaban. Me acuerdo que fueron tres, las tres aquí dentro de la casa, y tenía toda la oportunidad, porque pues estaba solo en el momento. Recuerdo bien que luego de pensar eso, me recosté, me quedé recostado a la parte de atrás de la cama, ¿verdad? Al respaldar, y puse el tele, pero fue eso como que yo quedé en blanco, el tele prendido, y según yo estaba viendo tele, pero no, estaba ido. Y nada más así como de repente reaccioné y en esa reacción habían pasado como unos, no sé, 60 minutos, tal vez un poco más. Y fue ahí que me quedé como en blanco, como, ¿qué está pasando? Para luego de eso, bueno, aquí es donde puedo decir que solo el poder superior es el que sabe cómo y el por qué hace las cosas. Luego de eso, cuando ya reacciono, al momento llegó un amigo, ese amigo el que llegó a llevarme al grupo. Y fue pucha, cuando ya yo llego y salgo a grandes costos de trasladarme del cuarto a la puerta de la casa, que son 25 metros exagerando a llegar a la calle, y no pude ni siquiera hablar. Lo que se me vinieron fueron de los mocos, ¿verdad? Me aflojó todo y me puse a llorar nada más. Y ya él fue ahí donde me pasó el mensaje del grupo, ¿verdad? Porque él era una persona que practicaba en ese momento el grupo. Y de ahí me pasó el mensaje, pero pasó cierto tiempo, ¿verdad? Como para llegar y decir, hey, voy a ir, que pierdo. En ese lapso en el que me pasa esto que estoy contando, hasta el de llegar al grupo, empiezo pues a asistir eh, a una psicóloga. También aparte de la psicóloga, bueno, empiezo a asistir a, a un, ¿cómo se llama esto? Un psiquiatra. Y bueno, ya esto
es como muy personal como lo veo, porque un psiquiatra empieza como a probar o a tantear qué puede llegar a hacerme bien. Me acuerdo que empezó con una pastilla ahí, la cual llegaba y me hacía sentir o me ponía a funcionar, por así decirlo, de una manera en que yo me sentía como un robot. ¿En qué sentido? Y me acuerdo que no me sentía así como con emociones, no me sentía ni alegre, ni triste, ni nada, solo ahí como si fuera un robot. Creo que es la mejor descripción que puedo dar en este momento de eso. Esa pastilla en mí dio un efecto secundario que era el llegar y cuando tal vez ya empezó la pastilla a alojarse en mi cuerpo, después de un mes, ya empezaba a sentir esos picos de euforia. La euforia es como sentir una alegría, una felicidad extrema. Y eso era lo que yo sentía. Entonces, ¿qué sucedía? Habían días que llegaba y andaba como un robot, así como les cuento, y otros que llegaba y de un momento a otro sentía esa alegría. Claro, muchos podrán decir, qué bonito, qué lindo andar sintiéndose así alegre y ya no andar sintiéndose triste, no andar sintiéndose como un robot y así, como lo digo. Pero, ¿qué era lo que pasaba en mí? Que esto lo que hacía era llegar y que yo no midiera consecuencias de muchas cosas, no medía el peligro de cosas que realizaba. Entonces, en mi trabajo, que es, bueno, en la calle, me llevaba a cometer imprudencias que se convirtieron en 2 accidentes, por llegar y andar pensando o creyendo que eso era todo lo que podía hacer, ¿verdad? Que podía hacer todo lo que quería, que no me iba a pasar nada, porque siento que la pastilla es el efecto rebote que me daba. Luego de eso, lo comento con el psiquiatra y entonces ahí empieza, como decir, el intercambio de dichas pastillas por otras. Luego me aumentan la dosis y en ese lapso, esto pues mezclado con la psicología, me dicen que lo más seguro o que están por descartar, pero según mis síntomas, lo que tengo es pues una enfermedad, ¿verdad? Lo que me dicen es que tengo rasgos de bipolaridad, pero que no hay mucha seguridad. Entonces me mencionan algo llamado ciclotimia. Bueno, me quedo entonces con esa palabra ya y me encasillo. Puta, es que yo soy bipolar, decía yo. O al rato y es otro que me menciona, esta ciclotimia. Y de ahí, bueno, ya era como que le sumaba pues tristeza a mí, ¿verdad? Hasta que ya, pues, es eso como que yo digo, hijo de pucha, bueno, vamos a ver qué más puedo hacer, a qué otra cosa me puedo acercar, ¿verdad? Bueno, me acuerdo del amigo que me había pasado el mensaje del grupo. Cuando él me pasa el mensaje, recuerdo muy bien que me da, por así decirlo, un cuestionario. Venían, creo que alrededor de 30 preguntas. Y al ser él, pues, amigo mío, ¿verdad? Tengo la ventaja de tener esa confianza, de acercarme a él y empezar a preguntarle sobre lo que es el grupo. Y él muy abiertamente me cuenta, me habla, ¿verdad? De lo que es el grupo, pero yo con esa cierta incertidumbre de que no es como me lo está contando, ¿verdad? Y ya es ahí donde tengo como ese concepto de lo que les mencionaba anteriormente, de que una persona neurótica era esa persona que de ella estaba pues con, ¿cómo se llama? Con una camisa de fuerza y todo. Sin embargo, llego y empiezo pues a hacer el cuestionario y me acuerdo bien que ahí decía que si uno tenía 4 o más preguntas afirmativas, uno era pues neurótico. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me cuesta ir a probar? Ya él llega y me dice, bueno, yo puedo ir tal día. Recuerdo que era un sábado. Y nos fuimos y ahí fue donde de allá yo llegué y con esa vergüenza y con esa incertidumbre y esos nervios de llegar y ver a la gente. Y yo los veía, como lo decía el compañero Miguel, todos contentos. Es un ambiente muy, muy bonito el que se vive en una reunión de estas. Y lo mejor de todo, en mi caso personal, el llegar y encontrarme con personas que han o que habían sufrido lo mismo que yo y mejor, que se habían recuperado. Entonces, de ya yo llego, empiezo. Y en esa primera reunión recuerdo pues haberme quedado callado, no hablé mucho.
tal vez lo básico como mi nombre y así, y nadie me dijo nada, nadie me dijo, Luis, vea, usted si quiere ser miembro de aquí tiene que hablar, nadie nunca me dijo nada de eso. Entonces fue eso que me sentí tranquilo, no me sentí presionado y más bien me sentí muy agradecido por llegar a ese lugar donde había gente que estaba padeciendo lo mismo que yo padecía y lo mejor, que ya había algo que me daba la esperanza de que podía tener un alivio a eso que estaba sintiendo. Y luego de ahí recuerdo que empecé a ir 2, 3 veces con ese muchacho, el amigo mío, hasta que pues llegó un punto a donde ya él me lo dice, Luis, si usted gusta de seguir yendo, pues ahí está, y siento que ya le he explicado cómo consiste el programa y veo que usted agarra como bien este concepto y bueno, de ahí hasta la fecha pues seguí yendo y empecé pues a entender y a ir avanzando en el programa y ya, bueno, cosas que tal vez tenía, no sé, tal vez un poco erróneas, ¿verdad? O que no entendía o creía entender, pero que estaba mal en mí. Hoy en día ya puedo llegar a decirlo abiertamente que lo entiendo. Puedo llegar y tener esa empatía hacia muchas personas, ¿verdad? De entenderlas, comprenderlas, ¿verdad? Y no solo para personas del grupo, sino también para personas que están fuera del grupo. Y también empiezo a entender un poco más a las personas de aquí, de mi metro cuadrado, ¿verdad? Empiezo a perdonar, empiezo a curar ese resentimiento que tenía hacia ellos, ¿verdad? A trabajarlo por medio del programa. Y esto es lo que me ha ayudado ahorita a poder sentir un poco de alivio, paz, tranquilidad. Y eso me lo da el programa y ahí entendiendo estas cosas y al trabajar el programa es donde ya puedo llegar y dar un poco de amor o por así decirlo o como lo veo devolver un poquito de lo que me está dando el programa para las personas. ¿En qué sentido o cómo? Pues llegando y tal vez escuchando a alguien que lo necesite, haciendo algún favor a alguien que lo necesite, ayudando a alguien con alguna cosa, eh, bueno, infinidades de situaciones en las cuales me hacen pues practicar ese amor y ese significado de amor que no es el que creía antes de llegar al grupo que era, sino ahora me doy cuenta que ese, ese practicar amor es el llegar y hacer algo por otra persona, tal vez ayudarla, escucharla, comprenderla, tener esa empatía, ¿verdad? Y estas cosas y más son las que me dan el programa, ¿verdad? Gracias al poder superior que me llevó hasta ahí y que hoy por hoy puedo pues dar la fe de que el programa funciona y aquí sigo trabajando para poder mejorar aún las cosas que me cuestan un poco, ¿verdad? Pero sé que todo es cuestión de paciencia, tolerancia pues seguir trabajando. Eso sería un poquito de lo que es la experiencia que me ha regalado el programa y un poquito de lo que viví antes de llegar a la agrupación de NA. Miguel, ¿y a ti cómo te ha ayudado NA? Bueno, ¿cómo me ha ayudado a mí el programa? Pues la verdad que, como lo dije anteriormente, para mí ha sido una maravilla y una bendición de Dios, ¿verdad? Aquí le hicimos poder superior, ¿verdad? Como cada quien lo concibe, ¿verdad? Yo, hace 9 años que me divorcié, para mí eso fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Después de haber trabajado muchos años en construir una neurosis gigantesca, ¿verdad? Recuerdo que era una persona adicta al trabajo, trabajaba 12, 13, 14 horas por día, de domingo a domingo. Mi ex esposa estaba obstinada, ¿verdad? Esa es la pura realidad. Y mi cuento era que yo trabajaba tantas horas para pagar el departamento, para pagar la universidad a ella, para la comida, para esto, para lo otro. Entonces, por un lado tenía razón, sí, obviamente para eso trabajaba, pero imagínese trabajar más de medio día, ¿verdad? Trabajar 13 horas por día, en ocasiones 14, 15 horas, esclavo, ¿verdad? Hoy por hoy puedo ver que era un escape, ¿verdad? También.
un escape de la enfermedad. A los 6 meses a los 6 meses de divorciado, bueno, antes de llegar a los 6 meses, yo me divorcié y estuve un tiempo viviendo solo, ¿verdad? Y yo siempre seguía buscando a mi ex esposa. Y yo iba a la casa de ella, le llevaba un montón de cosas, le llevaba esto, le llevaba el otro. Y lo único que recibía de ella era desprecios, humillaciones. Ya como la tercera vez que fui, me trató muy mal y me dijo, no quiero que me haga escándalos ni nada porque ando con otra persona. Para mí eso fue como de que me sacaran el corazón, ¿verdad? Y fue cuando yo entré en una rebeldía, ¿verdad? Inmediatamente yo ahí me monté el carro, vine llorando y yo dije, no, si esta persona anda con otra persona, tiene su pareja, entonces yo voy a andar con quien me dé la gana, ¿verdad? Yo soy hijo de padre alcohólico, ¿verdad? Padre alcohólico que nunca conocí. Me abandonó a mí estando en la pancita mamá a los 3 meses, ¿verdad? Hasta la fecha, hoy por hoy, no, realmente solamente lo vi una vez cuando era carajillo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo vi una vez y luego un entierro de un tío mío también lo vi, pero algo pasajero, ¿verdad? O sea, prácticamente yo no lo conozco. Igualmente, nací en un hogar igual, disfuncional, ¿verdad? Mi papá me abandonó, pero yo me quedé viviendo con abuela, mamá se hizo la vida con otro señor, pero ahí había un señor que era alcohólico, igual desde muy niño empecé a recibir agresiones físicas, luego ya muy temprana edad, había un señor que abusaba de mí, ¿verdad? No, lo que hacía era que me tocaba y todo eso, y un carajillo yo como de 8 años, ¿verdad? Imagínense, pero lo recuerdo muy bien, ¿verdad? Y ahí consecutivamente empecé con todo eso, ¿verdad? O sea, un montón de cosas que realmente hoy por hoy puedo ver que no son los culpables de mi enfermedad, pero sí fueron grandes causantes, ¿verdad? De una afectación, ¿verdad? De muy niño ir creciendo con un sexo torcido, ¿verdad? Un pensamiento torcido sobre lo que es la sexualidad. Y bueno, la cuestión es que me divorcié, mi ex esposa me dijo eso, y yo entré en una rebeldía, ¿verdad? Varios años de mi vida, 10, 12, 13 años de mi vida, los gasté en el alcoholismo, ¿verdad? Demasiado tomé, pero demasiado, era algo increíble, y hoy por hoy puedo ver que realmente la neurosis es una enfermedad que todo lo lleva a ser grande, ¿verdad? Todo lo hago más grande, todo lo creo más grande. Cualquier cosita que sea pequeña la hago grande, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Una gota en un vaso de agua yo la convierto en un océano completo, ¿verdad? Y recuerdo que empecé a buscar mujeres del pasado y entré en una obsesión, pero algo terrible, terrible. Era una ansiedad, como el alcohólico cuando busca el trago, como el drogadicto cuando busca su droga. Y yo empecé a ver, era una necesidad, era algo increíble. Yo ya me acostaba con 2, 3, 4 mujeres por semana, mujeres de un pasado que mi vida, en esa vida que tú y yo tan marcada con el alcohol, ¿verdad? Empecé a buscar mujeres de un pasado, empecé a pagar por satisfacción sexual y también eso me llevó a algo que hoy por hoy me duele mucho, ¿verdad? Que fue el aprovecharme de personas que realmente estaban necesitadas, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Tal vez amigas conocidas que tenían un hijo, una hija y estaban solas y necesitadas, tal vez en ese momento sin trabajo, sin nada. Y ahí yo me las acerqué y me pedían una ayuda y yo les decía que sí, pero a cambio eso sabe qué, ¿verdad? De sexo, ¿verdad? Entonces yo en 6 meses yo me había acostado con una cantidad de mujeres que, bueno, enorme, nada más póngale así un promedio de 3 por semana. Estamos hablando que son 10, 12 mujeres por mes. Mujeres de un pasado, de esa vida vacía, esa vida de alcoholismo, esa vida de droga, mujeres que les pagaba, mujeres que las buscaba por todo lado, bueno, algo terrible, era una ansiedad enorme por buscar sexo. Y me di cuenta que también a través del programa que era un escape, ¿verdad? Un escape de un instinto mío desbordado, como es la lujuria, un defecto de carácter muy marcado en mí. La cuestión es que a los 6 meses de estar en este mundo, ¿verdad? De todo lo que es el sexo desbordado, ¿verdad? Prácticas sexuales que realmente no tienen ningún fundamento con lo que es la sexualidad que nos regaló un poder superior, Dios, como yo lo consigo. Y recuerdo que empezó la enfermedad a hacer cala en mí, ¿verdad? Y voy a contar cómo me afectó la enfermedad y le voy a contar cómo me ayudó el programa. Recuerdo que yo estaba trabajando, venía yo manejando y
Y ya tenía como varios meses, 2, 3 meses de venir con una bostezadera. Era un sueño, era un cansancio, era un sueño, pero no sentía síntomas, solamente era así como de bostezar, bostezar, bostezar. Yo andaba manejando y me echaba agua en la cara y todo. Algo terrible, ¿verdad? Hasta que, por eso es que esta enfermedad hay que ser muy cautelosos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad, porque es una enfermedad muy progresiva. Por eso realmente es de atenderla lo más pronto posible, ¿verdad? Y de hecho, por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Para pasar el mensaje a muchas personas que están realmente sufriendo, ¿verdad? Porque el látigo de la enfermedad es cruel. Resulta, compañeros, que después de la bostezadera empecé a sentir un vacío enorme en el estómago, algo horrible, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo sentía que como cuando usted coge un pañito y lo escurre así, ya, que lo estripa todo, yo sentía como que a mí me agarraban todas esas partes del estómago adentro, mis intestinos y todo, y me los hacían igual. Era un vacío, algo horrible, ¿verdad? Horrible. Inmediatamente ya me di cuenta que ya era el tercer síntoma. Bostezadera, perdón, el cuarto. Bostezadera, un sueño enorme, un cansancio que hoy por hoy sé que era una fatiga, ¿verdad? La fatiga emocional, ¿verdad? Que el programa nos dice que la fatiga emocional, ¿verdad? Todo esto que me causa a mí la enfermedad, realmente solo se cura cuando yo empiezo a trabajar mis emociones, ¿verdad? Inmediatamente, así, poco tiempo, yo ya sentía bostezadera, ya sentía yo sueño, ya sentía yo ese vacío en el estómago, un cansancio enorme, ya andaba de mal humor, ya todo me daba pereza, tenía muchos años de trabajar, trabajé muchos años de taxista, ¿verdad? Y ya me di cuenta que mi vida con los clientes era un desorden, los mandaba para el infierno, bueno, los trataba malísimo. Obviamente tampoco puedo exagerar que a todo el mundo, ¿verdad? Pero hay personas que también estaban, hoy por hoy me doy cuenta que estaban enfermas igual a como lo estaba yo, ¿verdad? Y tal vez entramos en conflicto y yo inmediatamente a mí nunca me importó si era hombre o era mujer. A mí soltarle la lengua a cualquiera, hombre o mujer, para mí, a mí eso no, nunca tuve, nunca tuve así como un respeto, ¿verdad? Por decirle que no, y esta persona es mujer, no, no, no. Yo repartía leño parejo, que es una expresión muy tica, pero esa es la realidad, ¿verdad? Yo no tenía respeto ni para la mujer, ni para el hombre, ni para el perro, ni para el gato, ni para mi madre, ni para el metro cuadrado, que cuando hablamos de metro cuadrado nos referimos a la familia. Entonces, siguió avanzando la enfermedad y luego ya un día venía yo manejando, ¿verdad? Y recuerdo que empecé a sentir como un susto, un susto, un susto. Y yo, ¿qué es esta caraja? Y la cuestión que hace es seguir trabajando, no le da importancia, ¿verdad? Pero, obviamente, ese orgullo mío, ¿verdad? Ese machismo, ese montón de defectos rarísimos míos, ¿verdad? Que yo me creía mi propio Dios y mi propio universo, ¿verdad? Resulta que un día venía ahí por mi pueblo, ¿verdad? Y me agarra una cosa horrible, ¿verdad? Me agarró un terror enorme. No era miedo, era un terror. Y, y yo venía por una carretera que transita mucho carro. Y yo recuerdo que yo decía, no, esto no es nada, esto es puro nervios, hay que ponerse las pilas. Cuando yo me di cuenta, se me puso la vista toda nublada y empecé a ver como esas bolas que ponen en los arbolitos de Navidad, ¿no? Puras bolas así como círculos amarillos, verdes, rojos. ¿Sabes qué? La vista mía se me nubló. Lo único que acaté fue que ya estaba llegando a un cruce, entonces me desvié a la derecha, porque ya ahí no, ya me salía, por decirlo así, de la pista, ¿verdad? Y me metí a la derecha y me parqué. Me parqué ahí que bien jodido, ¿verdad? Me vine para la casa, me tomé un té para los nervios, y yo dije, no, no, esto no falta de amarrarse los pantalones, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Bien amarrados y vámonos para adelante. Me volví a montar el taxi y me fui a trabajar. La cosa no era como yo pensaba, ¿verdad? Me fui, cuando me di cuenta ya al rato, como a los 20 minutos, otra vez ya estaba reventado de pánicos. ¿Sí? Y ahí empezó la enfermedad en su máximo esplendor, ¿verdad? A trabajar cada vez más y más fuerte. Ya, cuando me di cuenta, empecé con asfixias, sentía que me ahogaba, no podía respirar bien, sentía el pecho como que se me hubiera parado una planadora en el pecho, sentía que se me reventaba el pecho, no podía respirar, el corazón como a 5.000 por hora,
me faltaba el aire, se me ponía la vista toda borrosa, se me ponía el cuello, el cráneo, la cara, parte del pecho, los dedos de los pies, de las manos, llenos de hormigas, así un hormigueo, ¿verdad? Un hormigueo en el cuerpo, horrible, horrible. Ahí fue cuando realmente ya llegué a un punto que ya no, la enfermedad ya me atrapó, ¿verdad? Y ya no pude seguir trabajando, ¿verdad? No pude seguir trabajando, cada vez estaba peor, 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 peor. Y empecé ya con ataques de pánico, ¿no? Empecé con ataques de pánico, empecé a experimentar lo que es sentir, y tal vez muchas personas pueden decir, pero ¿cómo va a decir esto? Pero realmente cuento lo que he vivido, ¿verdad? Y realmente las personas que lo están viviendo o lo han vivido saben realmente lo que estoy hablando. Empecé a experimentar lo que es sentir en mi cuerpo 10 emociones, tal vez de un solo momento, más bien 10 síntomas, ¿verdad? Sentía que el corazón iba a 1000 por hora, se me ponía la vista nublada, se me trancaba la nariz, se me trancaba la garganta, sentía que no podía tragar saliva, me agarraba un poco de mareo, vómito, diarrea, unos pánicos horribles, pero algo horrible, un terror, era algo así como que yo siempre decía, yo sentía como que me sentaba la muerte en las piernas mías, la boca seca, seca, no podía respirar ni por la nariz ni por la boca, yo sentía que me moría, como les comenté, taquicardias, insomnio, y la enfermedad empezó a crecer cada vez más, ¿verdad? Ya cuando me di cuenta ya estaba metido en un cuarto, en el cual duré 6 meses, metido en un cuarto sin poder salir, ¿verdad? Ya me dice una persona que no podía valerme por mí misma. A todo esto me llevó la enfermedad, ¿verdad? A ser una persona incapacitada, no podía valerme por mí misma. Yo ya he contado que era increíble, hoy por hoy lo veo así. Estaba en un cuarto donde tenía una pilita que estaba a un metro, metro y medio de mi cama. El pánico, el miedo era tan grande que ya a mí me daba miedo mover el pie. O sea, poner el pie en el suelo me daba miedo. Entonces yo lo que hacía era que yo pasaba en la cama inmovilizado. Tenía que llamar a tía, ¿verdad? Y decirle, páseme agua, lléneme esta botella, porque yo realmente lo que hacía era tomar mucha agua, tomaba mucho suero, o cosas así, ¿verdad? Luego, los mismos miedos me llevaron a tenerle miedo a la comida, miedo a las personas, miedo a mis hermanos, a mis familiares, a mis primos, miedo al ruido de un camión. Aquí en mi casa hay unos camiones que son de mis hermanos, y cuando arrancaban esos camiones, bueno, en ese entonces eran del patrón de ellos, ¿verdad? Para no hablar mentiras, en ese entonces era de los patrones de ellos, que se guardaban aquí en el tía, y cuando arrancaban esos camiones, yo tal vez había dormido, yo dormía de 3 horas por día, 2 horas por día, 1 hora por día. A mí las ojeras me llegaban casi que a las fosas de la nariz, ¿verdad? Aquí a los huequitos de la nariz. Eran unas ojeras así grandísimas, hinchadas, como moradas, porque no dormía. ¿Vale? Dormía 3 horas un día, 8 días dormía 1 hora, 8 días no dormía nada, 8 días dormía dos, y yo tal vez había dormido 2 horas, despertaba y cuando escuchaba que arrancaba un camión, y yo, uy, Dios mío, apaguen eso, por favor, apaguen eso, porque realmente yo ya estaba muy sensible, ¿verdad? Que hasta la parte del oído ya me afectaba, ¿verdad? Es que la enfermedad es progresiva, vamos a lo mismo. Ya lo que era mi oído se ponía muy sensible, entonces un ruido fuerte a mí me provocaba un disturbio, ¿verdad? Ese ruido como que se metía en mi cabeza y me provocaba desesperación, ¿verdad? Era algo terrible, terrible. Llegué al punto de no poder bañarme, no poder hacerme la barba, no poder lavarme los dientes, hacerme aseo personal con trapitos húmedos. Llegué al punto de que tal vez cogía algunos alimentos y me los traían así, me los echaban en una bolsa negra, porque yo decía que me querían matar con esos alimentos. Llegué al punto de ir a doctores, médicos generales, psiquiatras, psicólogos, sacerdotes, pastores. Fui de un hombre que estaba todo envuelto como parecía una momia, ¿verdad? Y que le decían que ese hombre sanaba, que ese hombre todo, ¿verdad? Que no experimenté. ¿Dónde no fui, verdad? Más bien, ¿dónde no fui? Un día me puse muy mal y me llevaron al hospital de Heredia. Desde las 4 de la tarde me hicieron exámenes de electrocardiograma, me hicieron como 7. ¿Verdad? En todo este recorrido, electrocardiogramas, me hicieron unas placas que me metieron en una máquina que me prensaba el pecho, la espalda, para ver cómo estaban mis pulmones y mi corazón, porque a mí me costaba mucho respirar, ¿verdad? Eso llegué a las 4 de la tarde, a las 11:30 de la noche me llamó la doctora
Y yo pasé con mi tía, que en paz descanse, y dice, vea Miguel, vea esta hoja, me sacó una hoja grande, ¿verdad? Venían 90 tipos de exámenes en esa hoja. Y me dice, vea Miguel, todos sus exámenes salieron bien, solo uno salió un poquito alterado. Y me dice, ¿usted toma mucha agua? Le digo, sí, demasiado. Me dice, sí, salió sobrehidratado, pero todos los demás exámenes, pues, está bien, usted no tenía nada. Yo decía, pero estos doctores no saben nada, quién sabe dónde estudiaron. Y recuerdo que ese día viví uno de los momentos más difíciles en mi vida, ¿verdad? Que fue, ya a las 11:30 me llamó la doctora, me presentó sus exámenes y ya a las 12 de la noche ahí me llevaban para el hospital psiquiátrico. Yo iba en esa ambulancia y fue algo terrible, ¿verdad? Terrible porque las emociones me volvieron más fuerte todavía. Porque yo siempre había tenido un pensamiento que ahí solamente estaban los locos y esto que el otro y personas fuera de este mundo y realmente no, las cosas no son así, ¿verdad? Hoy por hoy sé que cuando usted le alimenta los psicosomáticos o la enfermedad, el miedo, el temor, los pánicos, ¿verdad? O sea, cuando digo alimenta es que les presta la atención, ¿verdad? Que usted realmente se enfoca en ellos, ¿verdad? Con ese egocentrismo, solo pienso en mí, que si me va a dar un infarto, que si me va a dar un paro, que si me va a dar un derrame, y sucesivamente, ¿verdad? Ahí es cuando la enfermedad se apodera de uno, ¿verdad? Yo iba en esa ambulancia que yo me iba a volver loco, pero loco, yo no, aquí no, y aquí hasta aquí llegué yo, le digo, que me va a dar un infarto, un paro, un derrame, o va a quedar internado ahí en ese hospital, ya, ahí. La enfermedad es una enfermedad muy cruel, es una enfermedad muy dolorosa, es una enfermedad de mucho cuidado, la cual me puede llevar a mí a una cárcel, a un cementerio, o estar de por vida también en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Y lo hablo así porque es la realidad. Y también puedo decir que hay personas que esta enfermedad les puede dar una neurosis débil, ¿verdad? Una neurosis no tan fuerte, a como hay otros que les pueden dar neurosis que les puede convertir también en algo realmente ya más profundo que neurosis, ¿verdad? Una psicosis, hablemos de eso, una psicosis, ¿verdad? Bueno, hasta todo eso me llevó la enfermedad, ¿verdad? Pánicos horribles, salía de mi casa pegando brincos, corriendo, caminaba 100 metros, me metía a la casa de mi tía y le pedía que por favor me ayudaran. En la casa de mi tía llamaba a mis primos, mis primas, los vecinos, mis tíos, mis tías. Tenía 10, 15 personas alrededor mío y yo decía, llame más gente, llame más gente. Llamaba a un taxi y yo le decía, uy, póngame el aire acondicionado porque me estoy ahogando, lléveme para tal lugar. Y llegaba a tal lugar, uno, no, aquí no lleven para otro lado. No, aquí tampoco, aquí tampoco. Ahí fue cuando me di cuenta a través de DNA de que la enfermedad está dentro de mí, de que yo me podía ir para Francia, Europa, Brasil, cualquier rincón de este bello planeta, que en cualquier parte yo iba a sentir lo mismo que estaba sintiendo aquí en mi casa, donde mi tía, o donde fuera. Así de cruel la enfermedad. Ya ese taxista, la última parada me la hacía en el hospital, ¿verdad? He tenido un síntoma que ha sido súper marcado, la asfixia, la disnea, ¿verdad? Sentir que me ahogo, es algo terrible, ¿no? Sentir que me ahogo, sentir el corazón que se me sale. Recuerdo que a mi casa llegaba la ambulancia 2, 3 veces por día, ya los tenía hartos, cansados, ¿verdad? Y ya para pasar a los otros temitas, ya, cuento esta parte así, porque realmente es una parte que realmente donde la persona que está sufriendo el fondo ya de la enfermedad se va a identificar un montón, ¿verdad? Con los síntomas y todo. Recuerdo que me despertaba desesperado, 2, 3 de la mañana. Me ponía una pantalonetilla, una suetilla y me montaba el carro y salía como a 1000 por hora en el carro para el hospital de Heredia. ¿Cómo no me maté? ¿Cómo no maté a alguien? ¿Cómo no me estrellé? No sé. O sí sé. Hubo un poder superior que siempre cuidó de mí. Estuve viviendo algo tormentoso. De irme a estar durmiendo afuera del hospital. Vea que grave la enfermedad. Porque a mí la mente me decía, se ocupa estar cerca de un hospital. Yo me parqueaba en el carro fuera del hospital y ahí me dormía. Entonces, yo decía, no, si siento algo aquí, me va a dar un infarto, un derrame, aquí estoy a la pura par, me ven rápido. Vea qué cosa más terrible, ¿no? Y luego me llevó la enfermedad, que me levantaba a las 7 de la mañana, después de haber dormido, tal vez no me dormí a las 5 de la mañana, me despertaba a las 7, cogía un taxi y me iba para un parque. Y en ese parque me sentaba ahí de las 8 de la mañana, 7:30, 8, y me daban a las 10, 11 de la noche, sin comer, sin nada, solo tomando sueros, agua, pero ahí encontraban la paz. ¿Por qué? Porque llegaba gente a cantar música al poder superior, por decirlo así, ¿verdad? Cantaban música hagámoslo así, de alabanzas, ¿verdad? En medio parque. Entonces yo ya me concentraba
a escuchar, a verlos, un chiquito como de 5 años cantando, y ahí me daba cuenta como que todo se me quitaban los miedos, me sentía bien, respiraba bien, y ahí fue donde realmente, cuando llegué a este programa tan maravilloso, el programa me dice que la enfermedad es el egocentrismo, y yo, claro que sí, le digo. ¿Por qué? Porque cuando yo me salía de mí, y yo ponía mi atención, mi mente, en esa música tan linda, ese señor cantando, ese chiquito de 5, 6, 7 añitos cantando, yo me salía de mí. Y cuando yo me salía de mí, realmente yo era otra persona. Pero también, igualmente, en eso me ayudó el programa, en ir y en conocer que la enfermedad es un egocentrismo llamado ego, ¿verdad? Que significa yo, ¿verdad? Solo pienso en mí, en el mí, en mí, en mí, en mí. Y hacía muchas cosas, hacía muchos favores, ayudaba a mucha gente y todo, pero siempre esperando un beneficio para mi vida. Siempre daba, no como me lo pide el programa me dice que tengo que dar sin esperar nada a cambio, no, yo daba esperando todo a cambio. Yo recuerdo que ese parque donde estaba el grupo, si acaso hay unos 500 metros, y para mí eso era como que me dijeran que tenía que caminar de aquí a Estados Unidos. Se me hacía imposible. Pasaban los autobuses y botaban, si botaban humo, eso para mí era terrible. Yo sentía que el humo me estaba matando. Caminaba 10, 15, 25 metros y caía sentado así ya recostado en la pared, asfixiado, ahogándome de la misma ansiedad. Y ya había descartado todo, exámenes de corazón, exámenes de esto, examen aquí, examen allá. Recuerdo que llegué a la agrupación, ¿verdad? Y me recibieron de una forma maravillosa, ¿verdad? Y recuerdo que yo me sentaba ahí en la agrupación, me sentaba en una sillita y un pronto otro yo me paraba y salía corriendo. Como a los 100 metros caía yo sentado en una acera, lleno de pánicos, terrores, miedos. Ya como podía paraba un taxi para el hospital. Llegaba a un hospital, por favor, señoras, señoras, ayúdenme, ayúdenme, me voy a morir, voy a morir. Personas que ni conocía se quedaban todos asustados, pero si este hombre estaba loco, ¿verdad? Eso lo viví también un montón de veces, ¿verdad? Otra cosa que me provocó cosas, que me provocó mucho, 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 mucho esta enfermedad que me marcó mucho fue, me quitó el poder salir, ¿verdad? Ir a la playa, ir a pasear, ir, venir, todo eso se fue de mi vida. Cero paseos, cero playas, cero montañas, cero fiestas, cero compartimientos con amigos, con familia. Yo no podía salir porque a mí los síntomas me mataban. En una presa me volvía loco, me quitaba la camisa, ponía el aire acondicionado, respiraba hasta más no poder. Decía coger ese carro, dar vuelta en U y salir como 1000 por hora. Entonces, realmente, ¿en qué me ha ayudado NA? Ya para terminar, me ha ayudado a conocer mi enfermedad, me ha ayudado a poder ver que mi enfermedad está dentro de mí y que mi poder superior, Dios, como yo lo consigo, está dentro de mí, que el amor está dentro de mí. Y lo más lindo, me ha llevado a conocer que todo está dentro de mí, mi recuperación, el amor, pero yo nunca pude encontrar eso porque yo solamente ponía mi mirada fuera de mí, ¿verdad? Yo era un experto, un profesional en ver los defectos de todo el mundo. Yo era un experto, un profesional en criticar a la gente. Yo a todo el mundo le podía ver hasta el defecto más pequeño, pero nunca me di cuenta que yo también llevaba un mero rabo, ¿verdad? Por decirlo así. O sea, cuando me digo un mero rabo me refiero que detrás mío había un montón de cosas, ¿verdad? Y el programa me enseñó también y me ayudó a darme cuenta que todos los defectos que yo veo en las personas son los mismos míos, igual o hasta peor. La terapia del espejo, ¿verdad? Me ha ayudado hoy por hoy a pesar de que no va a ser mentiroso, hay momentos de que he perdido la paciencia y cuando me doy cuenta he ofendido personas o he actuado mal, pero nada es como antes. Hoy por hoy tengo más tolerancia, hoy por hoy duermo muchísimo mejor, hoy por hoy tengo una relación con mi familia donde eso era un infierno, hoy por hoy la relación con mis hermanos, mi madre ha mejorado cualquier cantidad, con las personas fuera y dentro del programa igual. Hoy por hoy tengo una mejor conciencia, ¿verdad? Es realmente quién es Miguel, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que el programa me ha regalado dos cosas que son importantísimas, que nunca las pude encontrar en toda mi vida, que es conocerme a mí mismo y que es poder concebir un poder superior, Dios como yo lo concibo, ¿verdad? Yo nunca pude concebir un poder superior. Yo anduve por religiones, por iglesias, con la Biblia abajo del brazo, con la Biblia acá, por aquí, por allá. Y yo quería tocar guitarra en la iglesia, quería ser cantante en la iglesia, yo quería hacer de todo. ¿Por qué? Pues solamente sí, para alimentar más y más la enfermedad, ¿verdad? Me refugié mucho en las religiones, ¿verdad? Y siempre quería ser el número uno en todo, ¿verdad? Andar buscando ese protagonismo, ¿verdad? Porque
Una de las cosas que esta enfermedad afecta mucho es el sentirse uno superior a los demás, ¿verdad? Siempre viendo a los demás por debajo del zapato de uno y siempre yo, queriendo ser más que los demás, ¿verdad? Entonces sí, eso fue una de las partes que también me ayudó el programa, ¿verdad? Y conocí muchas cosas que ni un médico, ni la medicina, porque yo tomé muchas pastillas, también tomé de todo, ¿verdad? Todo lo que iba saliendo, todo lo iba probando, ¿verdad? Todo lo que es el cannabis, todo eso que salió en gotas y todo eso, los probaba, y no, la verdad que yo lo que puedo decir, ya para terminar, es que esto es una enfermedad espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque realmente yo lo comprobé en carne propia, ¿verdad? ¿Cómo? Muy fácil. Después de haber andado por tantos lugares y nunca haber encontrado una respuesta, después de haber tomado varios medicamentos, después de tantos lugares que anduve, tantas cosas que busqué, y eso era la pura enfermedad también, ¿no? Queriendo solucionar mi enfermedad bajo mi propia voluntad, bajo mi propio intelecto. Y otra cosa que me enseña el programa es que aquí el intelecto no vale, ¿verdad? Otra cosa que me ha enseñado el programa y que me ha dado ha sido tener ya un poquito, aunque sea un poquito más desarrollado en mí el concepto del respeto, ¿verdad? Porque yo nunca respeté a nadie, como les comenté. Yo era una persona realmente, he sido una persona realmente muy extraña, una persona con defectos de carácter totalmente desbordados, ¿verdad? Con un ego enorme, con una soberbia enorme, una prepotencia, un orgullo gigantesco, y todas estas cosas son puro veneno para el alma, ¿verdad? Entonces, como yo sé que no es una enfermedad espiritual, si ustedes en este momento escucharon lo que yo acabo de decir, una persona llena de odio, rencor, una persona llena de celos, resentimiento, envidioso, iracundo, odiaba a las personas, envidiaba, una persona que realmente nunca aceptó la voluntad de un poder superior. Si llovía, renegaba. Si hacía sol, renegaba. Si hacía frío, estaba renegando. O sea, a mí el poder superior, Dios, como yo lo consigo, nunca me quedó bien en nada. ¿Ves? Entonces, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué más quiero yo decir que me ha ayudado a venir a poder conocerme a mí mismo, saber que todo está dentro de mí, que fuera de mí nunca voy a encontrar mi recuperación ni nada, ¿verdad? Que realmente yo tengo que ver mis defectos, tengo que conocerme, porque eso es lo que me va a ayudar a presentar a mí ante un poder superior Dios y decirle, este soy yo con mis defectos y mis virtudes, hágase tu voluntad. Pero ¿cómo yo me voy a presentar ante un poder superior viendo solamente para afuera y viendo solamente los defectos de las demás personas y no los míos? No podría, ¿verdad? Entonces el programa sí me ha enseñado todo esto, me ha ayudado montones. Para terminar, hay algo que me encanta, que es el amor que hay entre los compañeros, el respeto, ¿verdad? Yo realmente no voy a ser mentiroso, igualmente por muchas cosas que yo las desbordé en mi vida, ¿verdad? Entre ellos la ira, la prepotencia y todo eso. Inclusive estando adentro de la agrupación le he faltado el respeto a compañeros, ¿verdad? Y todo. Pero todo ha sido un aprendizaje, ¿verdad? Para bien, ¿verdad? He pasado por momentos duros dentro y fuera del programa. Me he equivocado muchísimo dentro y fuera del programa, pero solo por la gracia en el puesto, pero no me he rendido, ¿verdad? También he tenido la capacidad para poder pedir perdón, ¿verdad? Para aceptar mis errores, para padrinarme, ¿verdad? Y quisiera mi padrino, me equivoqué en esto y esto y esto, me siento mal, siento mucha culpa porque realmente traté a X personas de una forma horrible, ¿verdad? Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Eso es otro regalo que me ha dado el programa. Ya podemos poder tener un grado de humildad para poder reconocer mis errores y pedir perdón, ¿verdad? Eso es lo que les puedo aportar, ¿verdad? Sí, ambas historias pues sí, son realmente pues impactantes, pero también muy inspiradoras. Espero que las personas que los escuchen, si se sienten identificados, si sienten que su vida se ha vuelto ingobernable, si tienen una vida infeliz debido a estos problemas emocionales, pues prueben con neuróticos anónimos. Ahora bien, si alguien desea asistir a las reuniones, ya sea los grupos presenciales que tienen vía internet, porque también hay reuniones virtuales, ¿cómo pueden ponerse en contacto con Neuróticos Anónimos? Las oficinas centrales se encuentran en San José, ¿verdad? Se encuentran en San José y el número es 2256-2229.
2256-2229. Ese es el número de las oficinas centrales de Neuróticos Anónimos en Costa Rica.